Tema de la semana pasada era eligiendo compañeros para la misión. Habíamos dicho que el apóstol Pablo llegó saliendo en su segundo viaje misionero, acompañado ahora por Silas, ya no por Bernabé, enrumbó su segundo viaje misionero. Todo eso está en el capítulo 15, y en ese viaje misionero él vuelve a las ciudades donde había predicado en el primer viaje y llega a Listra. Y cuando llega a Listra, él es sorprendido por la vida de un joven de 17 años o de 20 años aproximadamente. Un joven con una actitud correcta, como hoy podríamos decir, es adulto para su edad, con virtudes, con un testimonio hermoso de servicio a la iglesia, tanto que en Iconio y en Listra hablaban muy bien de él. Y lo que la semana pasada habíamos visto, que la Biblia decía de este joven que daban buen testimonio de él. Y lo que habíamos analizado era cómo este joven llegó a tener ese gran testimonio, si procedía de una familia con yugo desigual, de una familia donde la mamá creyente se casó con un hombre no creyente. ¿Cómo pudo pasar? Y eso nos hizo reconocer que el Dios que tenemos es un Dios de segundas oportunidades, de terceras oportunidades, de cuartas oportunidades. Amén. ¿Cuántos alabamos porque tenemos ese tipo de Dios? Porque hermanos, si no, yo he estado chamuscado. Pero es Dios que nos da oportunidades. Amén. Y seguramente usted también estaría chamuscado. Pero Dios nos sigue dando oportunidades. Amén. ¿Y cuándo nos da Dios oportunidades? Cuando reconocemos nuestro pecado, nos arrepentimos. Eso abre puertas para las oportunidades. Y entonces Eunice, la mamá de Timoteo, se arrepintió. Y la gracia de Dios le llevó a esta mujer a tener dos cosas en su vida: a infundir en su hijo la fe genuina, la fe transparente, ese amor de todo corazón que le tenía a Dios. Y habíamos dicho que Eunice era tan igual en la iglesia como igual en su casa, tan igual en lo público como igual en lo secreto. Y eso le impactó a su hijo. Y Eunice marcó el corazón de su hijo. Pero no solamente su vida, su fe genuina le transmitió a su hijo, sino que Eunice alimentó a su hijo con palabras desde su niñez. Diariamente lo exponía a la palabra de Dios. Hermano, usted no sabe qué bendición está poniendo usted en sus hijos cuando todos los días le dice: vamos a nuestro devocional, vamos a leer la palabra. Y su hijo va a venir como el Chavo. Pero no se preocupe, usted va a estar plantando palabra de Dios. ¿Por qué era necesario eso? Porque tenemos un mundo que todos los días, a toda hora, le está bombardeando mentiras. Y cuando el hijo no tiene verdades en la mente, se quiebra y es golpeado. Por eso que un hijo, un padre sabio, una madre sabia, una abuela sabia, como Loida, le agarró a Timoteo y cuando le decía: vamos a comprar helado, y ahí le iba hablando de Cristo. Y cuando le decía: Eunice, Loida, cuídamela a mi bebé, ya, trae. Le ponía una película de Cristo. Pero le alimentaba ese niño de la verdad de Dios. Muchos dicen así: hay que hablarle al niño como niño. Lo que quiero que usted entienda es que el niño va a entender la forma en que tú le hables. Si le hablas con madurez, el niño va a ser maduro. Si le hablas como niño, va a seguir siendo niño. Por eso que impacta en algunos países que en los colegios a los niños, a los jóvenes que están en el colegio no le dicen Arturo, no, le dice señor López. Y el niño es ¿qué? O como en las facultades de medicina pasa esto, que tú estás en primer año y dices doctor,
doctor, pero yo soy primer año. Si usted, doctor, responda esto. Uy, eso te dice, ay, Señor, tengo que leer porque soy doctor. Y estoy en primer año. Porque como tú le quieras a tu hijo llenar de la palabra, él va a comenzar a recibir. Y va a nutrirse de todo. Así que no le nutra solamente de Sansón, de David, nutra del Evangelio. Y eso hizo Eunice. Y el niño recibió y creció y fue un hermoso testimonio para la iglesia. Y entonces cuando llegó, Pablo dijo, tiene el primer requisito este joven, tiene buen testimonio. Este me puede acompañar en las misiones. Este puede ir conmigo. Este puede ser muy útil en las manos de un Dios vivo. Y el segundo requisito hoy nos toca revisar. Hoy veremos entonces el otro requisito que Pablo buscaba para llevar consigo a un compañero en esta gran misión. Pablo ya no quería pasar lo que pasó con Juan Marcos, un joven también impetuoso, pero que se regresó al primer intento, a la primera presión, se regresó, dijo, no, tengo que elegir bien. Entonces Pablo hoy tiene que pedir el segundo requisito. Y el segundo requisito que Pablo busca, el primero fue un buen testimonio y el segundo requisito es alguien que quita lo que estorbe para servir mejor a Cristo. Tiene que ser alguien, dice Pablo, que esté dispuesto a quitar lo que le está estorbando para servir mejor a Cristo. Versículo 3 del capítulo 16 dice así: quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Pablo vio que Timoteo cumplió ese primer requisito. Pero entonces se dio cuenta que había algo que él tenía que quitar porque le estorbaría en el ministerio que Pablo estaba haciendo. Como ustedes saben, Pablo cada vez que iba a una ciudad, lo primero que él hacía era entrar a las sinagogas. Aunque él tenía el ministerio explícito por Cristo que le había enviado a los gentiles. Tu ministerio, tu apostolado es para los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no eran judíos. Toda nación que no era judía eran los gentiles. O sea que Pablo fue llamado para el ministerio de los gentiles. Pero Pablo tenía a su nación, a su pueblo en su corazón. Y entonces cada vez que entraba a un pueblo, lo primero que era preguntar y averiguar dónde había una sinagoga. Y ¡pum!, entraba a la sinagoga. Y les presentaba a Cristo. Y Pablo se da cuenta que Timoteo es hijo de madre judía. Y los judíos aceptan al hijo de madre judía como judío. Al hijo de padre judío no le aceptan como judío. Pero al hijo de madre judía sí le aceptan como judío. Y ve que Timoteo era judío por parte de su madre. Y dice, si le lleva a Timoteo y no se ha circuncidado, no le van a dejar entrar a la sinagoga. ¿Cómo va a poder ser útil para el ministerio, para la evangelización? Y entonces dice, como quiso llevar a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, tenemos que circuncidarte. Tenemos que cortar eso que está impidiendo que tú seas más eficaz, más amplio en servir a Cristo, en propagar el evangelio.
Pero si en el capítulo 15 habíamos leído que los ancianos reunidos en Jerusalén habían dicho, no es necesario que se circunciden ya los gentiles para que sean salvos por la fe. Ya no es necesario hacer alguna obra. Ya no es necesario hacer algún acto de caridad para ser salvos. Lo que se necesita es tener una fe genuina en el nombre de Cristo, en la obra de Cristo. Y esa fe genuina se mostraba a través de un arrepentimiento sincero. Así que, ¿cómo Pablo le dice a Timoteo? Timoteo, tienes que circuncidarte. Si Timoteo ya estaba salvo, él podía servir, él podía trabajar para el Señor. Pero dice aquí, la palabra que hemos leído dice, le circuncidó, no para salvación, como hacían los judíos legalistas. Los judíos legalistas decían, tú tienes que circuncidarte para que tu fe más la circuncisión te den la salvación. Pero Pablo dice, no, Timoteo, tú tienes que circuncidarte no para que seas salvo. Tú ya eres salvo, tienes una fe genuina. Tú tienes que circuncidarte por causa de los judíos. Porque si tú no te circuncidas, ellos no van a querer escucharte. Si tú no te circuncidas, no vas a poder entrar a la sinagoga a hablarles de Cristo. Así que tú te circuncidas no porque necesitas para tu salvación, sino para que tengas un mejor servicio para el Señor. Amén. Para que tú puedas ser usado mejor por el Señor. Así que Timoteo no tenía que circuncidarse para ser salvo. Él tuvo que circuncidarse para poder servir mejor a Dios entre su pueblo. Él tuvo que circuncidarse por amor a su propia generación, por amor a su propio pueblo, para que los de su propio pueblo le aceptaran el mensaje, tuviesen más tranquilidad de escuchar la palabra de Dios y poderse dejarse discipular por Timoteo. Entonces Timoteo tuvo que aprender y digo que aprender porque no es fácil. Tuvo que aprender a quitarse lo que impedía servir mejor a Dios. Tuvo que aprender a quitar lo que estorbaba. Tuvo que aprender a sacarse lo que estorbaba, que él pueda ser más eficaz predicando el evangelio de Cristo, discipulando a otros. Timoteo tuvo que aprenderlo. En la Biblia, hermanos queridos, encontramos muchas cosas que no debemos hacer o dejar de hacer, que no son necesarias para nuestra salvación. Una de ellas, por ejemplo, es la circuncisión, la que Timoteo iba a hacer ahorita. No era necesario para tener una mejor comunión con Dios, para tener una mejor cercanía a Dios, no. Lo que era necesario para tener eso era la fe. Pero ¿por qué ahora Timoteo tiene que circuncidarse? Por amor a los demás, por amor a otros para poder alcanzarlos. Por ejemplo, hermanos queridos, no es pecado verse una buena película en la televisión. No es pecado agarrar un día tu Netflix y ponerte una película buena. No es pecado. No es pecado los domingos en la tarde tener tus amigos, partido, ya, partido. No es pecado. No es pecado decirte con tus amigos el sábado en la noche, una parrilladita, ya vamos. No es pecado. No es pecado. Pero hay cosas que aunque no sean pecados,
nos impiden ser más eficaces para servir a Dios. Hay cosas que sin ser pecado nos impiden entregar más completamente a Dios mi servicio para poder evangelizar, para poder discipular. Timoteo estaba dispuesto a quitarse ese prepucio. Hermano querido, 20 años, cortar la parte del órgano masculino sin anestesia. Hermano, no es fácil. No es broma. Tiene que haber dolido. Tiene que haber sufrido Timoteo. Pero Timoteo dijo, no importa. Con tal de que yo pueda ser más útil en las manos de mi Señor. Con tal que yo pueda dar más de mi vida en las manos de aquel que me rescató. Así que Timoteo, con todas las desventajas, se dejó circuncidar. Y esa es una buena pregunta que tú y yo podemos hacernos. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dejar esa hora de televisión, esas horas en la red, esas horas del partido de fulbito, o esas conversaciones que no son ni siquiera correctas, para poder usarlas en el servicio del Señor? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a quitar cosas que nos impiden llegar a la intimidad con Dios, que nos impide tener nuestro tiempo de devocional perfecto con Dios? ¿Cuánto estamos dispuestos a quitarnos eso para poder, como Timoteo, ser más útiles en las manos de nuestro Dios? ¿Por qué a veces no podemos ser útiles en la mano de Dios? Número uno, porque nos ha faltado intimidad con Dios. Pregúntate cuánto tiempo pasas con Dios. Y pregúntate cómo lo pasas con Dios. A veces tan veloz, a veces solamente por cumplir, a veces solamente porque necesito una palabra que me bendiga, pero no buscándole a Él. Pero cuando tomamos el televisor, el Netflix, qué placentero nuestras 2 horas, 3 horas. Y si es una serie, 5 horas. Y si son chinas, más impactantes todavía. Y Timoteo dijo, voy a circuncidar eso para que Dios me use mejor. Por eso que Pablo estaba apuntando a Timoteo. Él dijo, tiene este hombre buen testimonio. Vamos a ver si es capaz de circuncidarse lo que le está estorbando para poder servir mejor. Así que Timoteo se vuelve un buen ejemplo para todo aquel que tiene llamado de Dios. La pregunta es, ¿quién aquí tiene llamado de Dios? ¿Hay alguien aquí que tiene llamado de Dios? Si usted no responde amén es porque usted no ha leído la Biblia. Pero la Biblia dice que todos hemos sido llamados por Dios. ¿A qué? Primero, a poder ser hijos de Él. Segundo, a servirle a Él. Y tercero, a ser santos para Él. Todos somos llamados por Él. Y por eso Timoteo sabía que tenía un llamado. Así que aunque le iba a doler y aunque le iba a costar, no sé si había ahí pastillas para el dolor, algunas hierbas para el dolor, pero lo que sí sabemos es que no había anestesia. O sea, grande era el dolor, pero él lo hizo. Tomó el valor, permitió a Pablo, porque fue Pablo el que le circuncidó. Permitió a Pablo, dijo, lo que tengas que quitar, Pablo, quítalo. ¿Cuántos de sus amigos de Timoteo, cuando Timoteo estaba pensándolo, Timoteo, estás loco, ¿cómo lo vas a hacer? Eso duele. Eso es horrible. Y aparte, no sabes que ya no sirve la circuncisión. Ya no lo hagas. Aparte que estás 20 años, ya Timoteo, déjate de cosas.
Pero Timoteo tomó su decisión de circuncidar lo que le iba a impedir ser útil en las manos de Dios. Así que la circuncisión es hacer cortes, cortar algo que ya no vale, que ya no es útil, para volverse útil en las manos de Dios. Amén. Cortar quizás esas 2 horas de televisión, cortar quizás esas 2 horas de partido de fulbito, o de villas, o de tantas cosas que a veces en nuestro diario vivir lo usamos en cosas que no son eternas, para dar esas cosas o ese tiempo a las cosas eternas. El versículo 4 dice: y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Y esto es gracioso, hermano, porque después que a Timoteo le circuncidan, él comienza a ir a todas las ciudades diciéndoles: no se circunciden, no tienen que circuncidarse, no lo tienen que hacer. ¿Cómo y qué se llama esto? Timoteo ha cortado su libertad de mantenerse con su prepucio para poder dar libertad a otros en Cristo Jesús. El libro de Mateo, capítulo 16, versículo 25. Jesús hablando dice así: todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Pero todo aquel que pierde su vida, sus derechos, sus comodidades, sus privilegios, por causa de mí, la hallará. Lo que Jesús está queriendo decir es que todo aquel que por causa de él se quede sin su tiempo libre, se quede sin parte de sus vacaciones, si se quede sin algo que son sus derechos o algo propio de sus beneficios profesionales, se quede por hacer la obra de Cristo, esa persona encontrará vida y buena vida. Vida donde hay el verdadero gozo, vida donde hay la verdadera paz, vida donde hay la verdadera gracia de Dios. Y Timoteo está haciendo eso. Timoteo se limitó a sus derechos para poder dar libertad a otros a que conozcan a Cristo Jesús. Y esto es asombroso, hermanos queridos. Cada persona que se niega a sus derechos, se niega a sus comodidades, se niega a sus beneficios por ayudar a otro en su discipulado, en la evangelización, a que conozca a Cristo, es una persona muy feliz. Asombrosamente se encuentra que es una persona muy feliz, independientemente de si tiene o no tiene. Ha encontrado el gozo de la vida de Jesucristo. Si una de las cosas a mí me encanta es predicar a alguien el evangelio. ¿Por qué? Porque cuando predico y se salva esa alma, hermano, viene una alegría hermosa. Ese día me voy a mi cama. Es hermoso ver a alguien que pasó de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. Y uno dice: wow, esto es impactante. Esto solamente lo puede hacer Cristo. Así que cada uno de nosotros, hermanos queridos, tenemos ese llamado y ese propósito de Dios. Y no solamente llamado y propósito de Dios, sino cada uno de nosotros tenemos el privilegio de poder ser socios del Espíritu Santo y de Dios para poder alcanzar a otros el evangelio. Cada uno de nosotros, Dios te está diciéndote: quiero usarte. Yo quiero usarte a ti
porque quiero alcanzarle a tus hijitos chiquitos, le dice a las mamás. A los papás le dice, yo quiero usarte a ti para alcanzar a tus hijitos. Yo quiero usarte a ti para alcanzarte a tu yerno. Yo quiero usarte a ti para alcanzar a tu cuñada. Yo quiero usarte a ti para alcanzar a tu compañero de trabajo. ¿Quieres ser socio de mí? Y tú le dices, claro que quiero ser socio de ti. Entonces quita esto que te está estorbando, porque justo en la hora que tú estás viendo tu película, tu amiga tiene tiempo para conversar contigo. Justo el día que tú pudieras ir a jugar tu partido de fulbito, esa persona está dispuesta para escuchar de Dios. Y muchas veces nosotros decimos, no, es mi derecho, no, es mi privilegio, yo no lo pierdo esto. Pero Timoteo no fue así. Vamos a ver por qué el apóstol Pablo le invitó a Timoteo a hacer eso, de circuncidarse. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Corintios 9, 19 al 24. Dice así, o al 23, perdón. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están en la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todo me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Aquí podemos ver al apóstol Pablo, por qué hizo que Timoteo se circuncidase. Aquí podemos entender ese propósito verdadero y último que tenía Pablo, por qué le estaba pidiendo a Timoteo, quítate esto que te va a estorbar. Quítate de esto que te va a impedir ser más eficaz, ser un hombre usado con mayor amplitud por el Señor. Quítate. ¿Por qué? Porque para Pablo el propósito y último ministerio de todo cristiano era el servicio a mi prójimo. El servicio a mi prójimo. Todo lo que me podía impedir servir a mi prójimo, Pablo decía, tengo que quitarlo. ¿Y cuál era el mejor servicio que yo puedo dar y tú puedes dar a tu prójimo? Presentarle a Cristo Jesús. Es verdad y es hermoso que en estas Navidades muchos de nosotros vamos ahí a regalar panetones, chocolatadas, algunos regalos. Es muy bonito, el corazón se siente feliz porque está bendiciendo a otros. Pero el mejor beneficio para niños, para adultos, para ancianos, no es un chocolate con un panetón. No es un hermoso regalo. No le estoy diciendo que no lo haga. Al contrario, lo animo. Si usted tiene el corazón de hacerlo, hágalo. Pero quiero que sepas que el mejor servicio a tu prójimo es que le presentes a Cristo. Porque presentando a Cristo, tú le vas a llevar a que tenga vida eterna en Cristo Jesús. Así que este es el verdadero corazón de Pablo. Pablo quería que todos se salvasen, que ninguno se perdiese. Y estos versículos que hemos leído acá en el libro de Primera de Corintios, capítulo 9, del 19 al 23, está hablando Pablo, le está escribiendo a la iglesia de Corinto. En la iglesia de Corinto había un problema. Hermanos antiguos en la fe, hermanos que conocían mucho de la Biblia, sabían que comer lo ofrecido a los ídolos no tenía ninguna cosa mala. Para podernos entender nosotros sería alguien
evangélico se va y comía en la novena. Y el cristiano maduro en la fe dice, no pasa nada, estoy comiendo en la novena de María, no pasa nada. Pero el nuevo decía, oh, sacrilegio. Esta hermana es cristiana, es católica, ay, se asustaba. En el tiempo de Pablo era así. Había ídolos y a los ídolos hacían sus fiestas y hacían comida. Algunos lo comían ahí. Otros lo vendían lo que sobraban en el mercado. Entonces, muchos hermanos consideraban que comer esa comida o esa carne que se vendía en el mercado, ofrecida a los ídolos, era pecado. Era algo muy malo. Pero el hermano maduro, el hermano que conocía mucho de palabra de Dios, decía, no pasa nada. Yo sé que los ídolos no son nada, no sirven para nada. Y ¡fum! Se compraba su kilo de carne. Y eso quebraba el corazón del nuevo. Eso quebraba el corazón del pequeño en la fe. Eso quebraba el corazón del que quería seguir creciendo y decía, bueno, si es así, mejor ya no sirvo porque no entiendo esto. Y entonces ahí Pablo dice en el versículo 13. Perdón, el versículo 13 dice, uy. Mm. 8:13, disculpa, no era 9:13, 8:13. Entonces Pablo, cuando encuentra esa división, él dice, si voy a herir la fe pequeña de mi hermano débil, si voy a lastimar el corazón de mi hermano que está queriendo crecer y por comer carne voy a perder a alguien que quiere seguir a Cristo, Pablo dice, entonces no comeré carne toda mi vida. ¿Tenía derecho a comer? Sí. ¿Sabía que no pasaba nada comer eso? No pasaba nada. Pero por causa de mi hermano más frágil, más débil, no lo voy a hacer. ¿Qué está diciendo? Me voy a quitar la libertad que tengo para cumplir mis derechos, para darle al otro libertad para que crezca en Cristo Jesús. Amén. De eso está hablando el apóstol Pablo. Y este es su verdadero corazón. El segundo elemento que Pablo había visto en Corintios era que los corintios se enojaban porque Pablo no quería recibir su ofrenda como pago. Él decía no. ¿Por qué no quería recibir la ofrenda el apóstol Pablo como su pago por ser un ministro? Porque en el capítulo 9 él dice, ¿acaso el buey trilla sin que nadie le dé de comer? ¿Quién sirve un ejército sin que le provean comida? ¿Acaso no merezco que yo dándoles lo espiritual, ustedes no me provean para mis necesidades? Así dice el apóstol Pablo. Pero yo no tomaré ese derecho, dice el apóstol Pablo. ¿Para qué? Para no ser impedimento a muchos nuevos que decían de Pablo, él no es apóstol, él ni pasó tiempo con Jesús, él se cree apóstol, él no es. Los verdaderos son apóstoles, son los que pasaban los 3 años con Jesús. Y estas murmuraciones había en la iglesia. Entonces Pablo, si eso va a impedir que crezcan en la fe, yo me quito ese derecho. Yo no voy a recibir eso. Para que los hermanos crezcan en agarrarse de Cristo. Y por eso viene el versículo 19. Pensando en esas dos cosas, el apóstol Pablo dice,
Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho esclavo de todos. ¿Puedo yo exigir que me den esa ofrenda? ¿Puedo yo comer esa carne que ha sido ofrecido? Pero no lo voy a hacer por amor a mis hermanos, a los nuevos, pero también por amor a la gente que no conoce a Dios, porque quiero que conozcan a Dios. Así que Pablo dice, era más efectivo para el evangelio que actuase como judío, pues me haré judío. Es más efectivo para el evangelio actuar como los que viven en la ley, pues me haré como el que vive en la ley. Es más efectivo actuar como aquellos que viven sin ley, pues me haré como aquellos que viven sin ley. Es más efectivo actuar como un débil en la fe, pues me haré un débil en la fe con tal de que alcance alguno más para Cristo. ¿Qué nos está queriendo decir el apóstol Pablo y el Señor Jesús con todo esto? Que Pablo, en vez de levantar prejuicios y muros para impedir que lleguen a Cristo, Pablo desea derribar esos prejuicios. Pablo desea derribar esas diferencias con los judíos para que tenga mayor acceso a recibir la palabra de Dios. Por eso es que circuncidó a Timoteo. Y con ese mismo pensamiento, Pablo en el capítulo 21 se somete a ciertos ritos del nazareno de los judíos, porque había llegado a Jerusalén. Y en Jerusalén todos los cristianos y muchos cristianos que por la palabra de Pablo se habían vuelto cristianos judíos, eran celosos de la ley. Entonces Pablo dijo, mira, he llegado a donde hay mucho celo de la ley. Bueno, yo también me voy a rapar, me voy a hacer eso. Y se hizo nazareno. No le fue ningún problema, porque él quería que nada impidiese que los demás conozcan a Cristo. O sea que la forma de Pablo para alcanzar a los demás, para poder tocar el corazón de los demás, no era poniendo énfasis en las diferencias, no era poniendo énfasis en lo que dividía, era poniendo énfasis en lo que les unía, era poniendo énfasis en lo que le acercaba. Así que Pablo no quería nunca en su ministerio resaltar esas diferencias. Él más bien cuando predicaba sin darle importancia a esas diferencias. Él quería acortar la distancia para alcanzar el corazón de los que no tenían a Cristo. Por eso que Pablo cuando se encontraba con alguien que no conocía a Cristo, no le llenaba del conocimiento de Dios. Y mira lo que dice la Biblia, y mira lo que dice la Biblia. No. Se encontraba con alguien que creía en María. Usted sabe que hay mucha gente que cree en María. Nosotros también creemos en María. Pero hay algunos que creen que María, después de haber dado a luz a Jesús, nunca más tuvo hijos. Y siguió siendo virgen. Pero la Biblia dice que tuvo hijos. Otros hermanos tuvo Jesús. Uno de ellos, el que escribe el libro de Santiago. Entonces Pablo, cuando se acercaba a él, no se ponía a decir, no, pero aquí dice la Biblia, mira que aquí tiene hijo María, tienes que entender. No. Pablo decía, bueno, ella cree en María, yo también creo. Muy bien. Pero en vez de hablar de María, hablaba de Jesús. Sí, qué hermoso su hijo, ¿no? Qué hermoso que el hijo de María murió en la cruz. Ay, qué precioso, María. Pablo está diciendo eso. Pablo no quería hacer notar cuánto conocía de Dios, cuánto de teología, sino que Pablo decía, me haré como ellos son. ¿Cuántos de nosotros a veces somos cuadrados en nuestros pensamientos con respecto a los demás?
¿Cuántos de nosotros, si aquí entra un joven con arete, al toque? Debe ser pecador, debe ser esto. Se cuenta la historia de una hermana ahí en las Islas Canarias. Ella muy católica. Entonces viene donde el pastor, le dice: pastor, ¿será posible que yo pueda venir a la iglesia? Pero yo soy católica, pero me gusta cómo usted predica. ¿Puedo venir a escucharlo? Amén, hermana. Y vino la hermanita y todo. Pasado un tiempo, dice: pastor, ¿será posible que yo me bautice? Pero quiero decirle que soy católica. Amén, hermano, amén. Y se bautiza. Y después dice, un tiempo más, dice: pastor, estoy escuchando que aquí hay células, que hay líder de células. Pastor, yo puedo venir a las clases celulares, yo quiero ser líder de células. Pero recuerde que soy católica. Amén, hermana, venga a las clases. Y se hizo una líder hermosa. Y después de un tiempo dice: pastor, yo que andaba en esas locuritas, no, pastor. Ahora ya he entendido. Y a veces nosotros somos tan cuadrados que no podemos acercarnos a otros si es que no nos dicen: soy cristiano. Y no nos podemos en el lugar de ellos, frágiles, débiles todavía, en no entender a Dios, en no conocer a Dios. Como alguien dijo, queremos darle de comer al niño mientras todavía está en el vientre de la mamá. ¿A cuánto le ha pasado eso? Levante la mano a lo que le ha pasado eso. Lo más probable es que a todos nos ha pasado eso. ¿Por qué? Porque su pastor es impetuoso. Y usted dice: así es. No. Cuando me encuentro con esta palabra, dice: no es así. Hay que aprender a tener paciencia. Aquí tengo yo uno de mis preciosos jóvenes, y que pronto va a estar en la batería. Él vino con sus aretes. Yo doy gracias a Dios que nadie les quedó mirando los aretes. Nadie: ay, qué feo, ese es pecado. Nadie. Él vino con sus aretes, todo. Cantado, todo. Nada. Hasta que de frente se fue sacando sus aretes. Y fue entendiendo a Dios. Y él le dice: pastor, mi Cristo no me suelta. Amén. ¿De cuántas veces, hermanos, nosotros, en vez de ceder, nos ponemos rígidos y perdemos la cercanía de otros con Cristo? Por eso es que Pablo le dijo: tienes que circuncidarte, que te acerques a ellos, para que seas más cercano, para que te puedan escuchar, para que puedan amar a Cristo más fácilmente. Así que Pablo nunca resaltaba las diferencias. Cuando usted resalta las diferencias entre usted y ellos, entre usted más santo y ellos son más pecadores, usted no se va a ganar ninguno para Cristo. Usted lo que va a ganar es un enemigo de la cruz de Cristo. Uno que nunca va a querer pisar la iglesia, porque va a decir: ahí están como los mahometanos, como los musulmanes. Por eso es que es necesario que nosotros aprendamos ahora como Pablo, que dice: me he hecho judío a los judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que no están sin ley para ganar a los que están sin ley, a los que son débiles para ganar a los que son débiles. ¿Qué es lo que le movía a Pablo para poder actuar así? Le movía para tener contactos en la política. Le movía para llegar al alcalde. Le movía para tener algún hombre de prestigio a su lado. No, lo que le movía era el corazón de que ese hombre se salve, de que ese hombre conozca a Cristo, de que ese hombre un día tenga un encuentro con Cristo. Así que voy a acercar las distancias. Hermana querida, hermano querido,
¿No será por eso que nuestro cónyuge que no es cristiano no quiere ni siquiera ser cristiano? Porque le paras diciendo: demonio, por ti no hay bendición en la casa. Tú eres el que trae la maldición. Yo traigo bendición y unción. Y entonces ese hombre dice: vete sola a tu iglesia. Eso debemos aprender. Amén. Como iglesia debemos aprender eso. Amén. Y eso tiene que ver con las navidades. Estamos entrando a la Navidad ya. Y seguramente usted se va a escuchar: no celebre Navidad porque eso es demoníaco, ¿eh? Porque eso ha sido una fiesta pagana y que no sé qué. Y el árbol es más demoníaco. Y usted va a creer que porque no pone árbol, porque no pone luces, es más santo. Y sus vecinos que pasan por su casa: ahí está el Grinch, van a decir. Vecino, vamos a la noche de Navidad de la iglesia. Era Grinch. Porque no hemos entendido que tengo que acercarme por amor a ellos. No es mi derecho barrerle la parte que da a su casa, pero veo que la vecina nunca la barre. Por acercarme voy a barrer. El otro día venía y mi vecina se había quedado fuera de su casa, no tenía la llave y corrí el aire y tenía 2 pequeñitos. Al toque: vecina, venga, entre. Le preparé su chocolate, su leche. No le hablé nada de Cristo. Pero pasó algo. Y me dijo: vecino, aquí escucho muchas músicas bonitas. Somos cristianos. Me invita cuando hace su célula acá. Parece que escuchaba que cantábamos ahí. De eso se trata, hermano. De poder acercarnos a la gente. De no ser grandes teólogos, palabra ungida, no. Sino ver la necesidad y ver cómo me acerco a ellos. Amén. Eso es lo que, querido hermano, Pablo nos está queriendo decirle. ¿Por qué la gente se vuelve hostil al evangelio? Porque más estamos dispuestos a satisfacer nuestros deseos, hacer ver que conocemos mucho, hacer ver que somos más santos y cuidamos cosas. ¿Estamos más dispuestos a eso? A estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos y a satisfacer los deseos de aquellos que tienen prejuicios contra la verdad. Podríamos aliviar en gran medida ese rechazo que a menudo tenemos de ellos. Podríamos lograr ganar muchas almas si comenzamos a hacer como el apóstol Pablo. Amén. ¿Por qué no viene tu suegrita a la iglesia? ¿Por qué no viene? Porque ella tiene su santo. ¿Y qué le has dicho? Sácale, porque ese es un demonio. En vez de seguir amándola, en vez de seguir teniéndole paciencia, en vez de seguir teniéndole más comunión con ella. No, ella tiene su santo y el santo me contamina. Entonces no hemos creado esos lazos con la familia, con los amigos. Debemos aprender como el apóstol Pablo. Amén. Así que la pregunta para terminar sería: ¿qué es lo que está estorbándote en tu vida para que puedas ser más útil en las manos de Dios, para el servicio de evangelizar y para discipular? ¿Qué es lo que te está estorbando? Tal vez tu conocimiento. Pablo dice: el conocimiento envanece. Tal vez tu pasión por querer que se salven y por eso aprietas mucho. Dices: no, ten paciencia.
Ora por ellos, visítales, abrázales, muéstrales el amor de Cristo. Ponte en su lugar para que ellos puedan ser más sensibles y más cercanos a lo que vas a decirle. Amén. Se vienen tiempos, hermanos, donde mucha gente que va a venir con sus tatuajes. Y cuando sea así, yo me voy a poner mi tatuaje, esos de chicle. Para que vean que tener tatuaje, no tener tatuaje no vale nada. Lo que vale la fe genuina en Cristo. De eso se trata, mis queridos hermanos. De poder tener una fe genuina en Cristo Jesús. Y poder servir por amor a los otros. Por querer que se salve. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Siempre he dicho que al primero que predica la prédica es al predicador. Así que no crea usted que yo le estoy queriendo decir usted es así. Gran parte de nosotros somos así. Porque muchas veces hemos tenido esa escuela de ser así. Pero entremos ahora a la escuela de la misericordia. A la escuela del amor. A la escuela donde yo me puedo aguantar algo. No importa que en mi libertad yo podría hacerlo, pero me aguanto porque amo a ellos. Amén. Puedo ir, pastor, me decía un hermanito, pastor, yo creo en Dios, pero va a ser el 5º año o 7º año del fallecimiento de su abuelito y le van a hacer una misa. Y me decía, pastor, ¿puede ir? Vaya, hermano, y cómase la hostia, le dije. No me afecta, no afecta. Pero hazlo porque quieres alcanzarle a tu abuelo, a la gente que va a ir ahí. Hazlo porque quieres tocar con Cristo a esa gente que no conoce a Cristo. Pastor, yo antes de ser cristiano hacía unas fiestas, pero ahora que soy cristiano ya parezco monja. Haga su fiestas, hermana, hermano, pero ahora ya con música cristiana, pero reviéntala bien también, por amor a tus amigos para invitarles. De eso se trata. Por amor. Esto a veces no es predicado porque hay un riesgo. ¿Hay un riesgo en qué? Que usted haga las cosas no por amor, sino porque le gusta. No porque le duele hacer, sino porque ahí está la vida. ¿Se está entendiendo? Por eso que a veces no se predica esto. Dicen, no, porque si no se van a ir todos. Pero hermano, cuando tú estás guiado por el Espíritu Santo te dice, alto, alto aquí. Alto aquí. ¿Saben que tengo? Bueno, está bien. Tengo un testimonio de alguien que el año pasado ha viajado a un viaje en un país fuera de Perú. Y él es joven y me cuenta que estando allá, él tenía impulsos de querer ir, como en los hoteles grandes hay discoteca, todas esas cosas. Él tenía impulso de ir. Y decía, no, esto no es de Dios, no puede ser, aquí corro peligro. Y de pronto el amiguito o el compañero de la habitación donde ellos estaban le dice, Yuliñito, vamos a la playa. Y a él no le gusta la playa. Pero él dijo, voy a la playa, me evito este peligro y voy a tratar de hablarle de mi Cristo, aunque no me guste la playa. Eso es lo que Cristo nos invita como nosotros cristianos. Negarme a mis derechos, negarme a mis privilegios para poder alcanzar a otros para Cristo. Amén. Y qué mejor si esos otros son nuestros hijos. Porque muchas veces
mis hijos, tus hijos, no quieren saber de la iglesia, porque tú y yo somos cuadrados. Somos implacablemente cuadrados. Y su palabra dice, no, por salvarme me voy a hacer como ellos. Voy a aprender a entenderlos. Voy a poder ponerme en su lugar para que así poco a poco le vaya llevando a que conozca a Cristo. Amén. ¿A cuántos de nosotros esta mañana el Espíritu nos ha dicho, hay algo que te está estorbando? Te estás cayendo en esa religiosidad severa que te está impidiendo que otros se acerquen a Cristo. Cierra tus ojos, querida iglesia, y habla ahí con Dios. Y habla ahí con Dios y dile, Señor, córtame lo que me tienes que cortar. Voy a quitar lo que tienes que quitar, pero quiero aprender a servirte mejor. Quiero ser útil poderosamente en tus manos. Quiero que todo lo que has soñado de mí se cumpla. Y hermano querido, a eso se llama sembrar en Cristo. Y hermano querido, sembrar una semilla no es perder esa semilla. Sembrar una semilla es permitirle y darle la libertad a esa semilla para que logre todo el potencial que tiene esa semilla. ¿Y cuántas veces hemos impedido? ¿Qué tienes que circuncidar, hermano amado? Si hay alguien que tiene que circuncidar algo, pídele al Señor, dile, Señor, corta esto de mí. Yo soy así, Señor. Yo no quiero que me quiten derechos, no quiero que me quiten mis privilegios, no quiero perderlos. Pero justo en esas horas que yo estoy con mis derechos y privilegios, hay gente que quiere escuchar tu palabra. Ayúdame, Señor, a morir a mí. ¿Qué tienes que cortar esta mañana para que corras bien la carrera de alcanzar a otros? ¿Qué trozo de carne hay que quitar, queridos hermanos? Y mientras la iglesia está orando a su Señor y está arreglando con su Señor, quiero invitarte, querido amigo, esta mañana que has venido a la casa de Dios, que recibas a Cristo Jesús en tu corazón, que le entregues tu vida. Como hoy día hablábamos, Dios está esperando de cada hombre una fe, una confianza genuina en la obra de Jesucristo, en la sangre que se vertió. ¿Cómo lo muestro? Con un arrepentimiento, diciéndole a Dios, perdóname, reconozco que te he dado la espalda, necesito volverme a ti. Esta mañana puede ser esa ocasión, amigo mío. Si hay alguien que quiera recibir por primera vez a Dios, levanta tu mano en alto. Quiero orar por ti. ¿Habrá alguien que quiere entregar su vida a Cristo Jesús por primera vez? Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más que le dice, Señor, yo quiero entregarte mi vida? Yo quiero aprender a morir para vivir. Yo quiero aprender a descubrir la vida plena, que es el servicio por amor. Dios le bendiga. ¿Hay alguien más? Hay alguien más, levante ahí su mano si quiere recibir a Cristo Jesús. Alto, dile, yo quiero ese Cristo, yo quiero ese Cristo. ¿Habrá alguien más? Póngase de pie, si no es mucha molestia a los que han levantado su mano, póngase de pie. Quiero orar con ustedes y por ustedes. Póngase de pie. Que Dios les bendiga, que Dios les bendiga. Dígale ahí al Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, esta mañana he escuchado que tú quieres alumbrar mi corazón, que tú quieres darme vida nueva. Por eso me acerco a ti, te pido que me perdones, que limpies mi pecado, que borres toda mi maldad, que me des vida nueva, un cambio en lo profundo de mi corazón. Dame eso que tú has prometido en tu palabra, nueva creación en mi interior. Yo quiero eso, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida, porque desde esta mañana yo te pertenezco, Padre.
en el nombre de Jesús. Amén. Amén.